A las 7:15 de la mañana, el hijo del CEO me llamó y dijo con esa actitud: «No te molestes en venir». Su voz era demasiado alta, demasiado deliberada, como si quisiera que alguien más lo escuchara siendo decisivo. Luego intentó silenciar el teléfono. Intentó, pero falló. Y lo escuché susurrar a alguien a su lado: «Solo asusta a esta vieja terca. Se echará atrás». Vieja terca. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo después de un incendio. 12 años. 12 años de lealtad, de noches sin dormir reparando sus errores, de entrenar a gerentes que ahora miraban hacia otro lado cuando pasaba por los pasillos. Todo reducido a esas dos palabras venenosas. Me quedé sentada al borde de mi cama, sosteniendo el teléfono a unos centímetros de mi oído. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, tiñendo la habitación de un naranja enfermizo. Mi reflejo en el espejo del tocador me devolvió la mirada, cabello gris recogido en un moño perfecto, como siempre. Traje planchado colgando en la puerta del armario. Todo listo para otro día salvando una empresa que acababa de escupirme en la cara. Mi nombre es Alicia Serrano. Durante más de una década, había sido el esqueleto invisible que sostenía en pie a Grupo Automotriz Cordero en toda la región de San Antonio. Construí sus sistemas desde cero. Negocié con proveedores cuando la empresa casi quiebra en 2015. Entrené a la mitad de los gerentes que ahora ganaban el doble que yo. Limpié los desastres financieros que Sebastián Cordero, el mismo joven que acababa de despedirme por teléfono, había creado cuando su padre le dio su primer puesto de poder. Debí haber gritado. Debí haber defendido mi honor con uñas y dientes. En cambio, respiré lentamente y dije: «Está bien. Buena suerte, Sebastián». Luego terminé la llamada antes de que pudiera agregar otro insulto a la colección. Por un momento, el silencio presionó contra mi pecho como una mano invisible. Sentí el aguijón de la humillación tratando de abrirse paso, la ira queriendo explotar, la incredulidad de que alguien con la mitad de mi edad, alguien a quien yo solía salvar de sus propias decisiones estúpidas, pensara que podía asustarme para que me sometiera. Pero no me desmoroné. No lloré. Solo miré fijamente el teléfono y dejé que las palabras se asentaran en algún lugar profundo de mi interior, donde la rabia se transforma en algo mucho más peligroso: claridad. 4 horas después, a las 11:47 de la mañana, firmé un contrato como directora de operaciones para Grupo Automotriz Navarro, el competidor más grande de toda la región central de Texas. Mi mano no tembló cuando puse mi nombre en la línea. El equipo ejecutivo de Navarro estaba sentado frente a mí, observándome como si ya supieran cómo había comenzado mi día. Cuando el bolígrafo hizo clic al cerrarse, una calma extraña llenó mi cuerpo. No triunfo. No venganza. Solo una certeza fría y cristalina. Lo que sucedió entre las 7:15 y las 11:47 no fue un accidente. Fue una revelación de quiénes eran ellos realmente. Y de quién había sido yo siempre. Cerré la carpeta, me puse de pie y me preparé para explicar cómo había comenzado realmente esta mañana. Pero primero, tenía que regresar al lugar que acababa de expulsarme. Conduje hasta las instalaciones de Grupo Cordero de todos modos. Después de 12 años construyendo sus operaciones desde los cimientos, me negaba a dejar que una llamada telefónica a las 7:15 dictara si me presentaba o no. Entré por la entrada lateral, pasé por el pasillo de servicio que yo misma había reorganizado 3 años atrás, y me dirigí directamente hacia la sala de conferencias. Nadie me saludó. Nadie siquiera levantó la vista. Eso solo me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que estaba por venir. Adentro, Sebastián Cordero estaba sentado a la cabecera de la mesa como si hubiera ganado el asiento en una batalla épica. A su derecha estaba Carla Ruiz, de Recursos Humanos, una mujer que solía pedirme ayuda con los informes trimestrales porque nunca entendía las hojas de cálculo. A su izquierda estaba un hombre que solo había visto 2 veces antes, su abogado, erguido con una carpeta delgada como si la decisión ya hubiera sido tomada mucho antes de que yo llegara. Sebastián ni siquiera ofreció un saludo. Solo golpeó ligeramente la silla frente a él con los nudillos. «Siéntate. Necesitamos abordar algunas preocupaciones». Mantuve mi rostro tranquilo, sin expresión. «Preocupaciones que surgieron antes o después de tu llamada esta mañana». Carla intervino rápidamente, su voz tensa como una cuerda a punto de romperse. «Alicia, hemos recibido retroalimentación de que tu estilo de liderazgo se ha vuelto rígido». «Rígido». Repetí la palabra más por incredulidad que por ira. Como si fuera algo que acabara de descubrir en mi zapato. El abogado deslizó la carpeta hacia adelante con movimientos estudiados. Hay notas adicionales sobre comportamiento negativo, tono desdeñoso y socavamiento de la innovación. Sebastián se reclinó en su silla, brazos cruzados como un rey adolescente. Este lugar se mueve rápido,
Alicia. Necesitamos gente que se adapte. Gente que no esté atrapada en patrones antiguos. Patrones antiguos. La frase colgó entre nosotros como un insulto mal envuelto en papel corporativo. Una versión más pulida de vieja terca. Lo miré directamente a los ojos. Entonces, proteger a la empresa de decisiones imprudentes ahora se etiqueta como negativo. Se encogió de hombros con esa indiferencia ensayada que los hijos de CEOs aprenden en algún seminario de liderazgo costoso. El equipo se siente limitado. Cierras ideas. Frenas el progreso. No te mueves a velocidad moderna. Velocidad moderna. Otro insulto educado diseñado para sonar profesional. Para hacerme parecer obsoleta, un artefacto del pasado que necesitaba ser descartado. Miré la carpeta del abogado. Ya preparada. Ya esperando una firma. Esto no era retroalimentación. Esto no era una conversación. Esto era una obra de teatro ensayada para una conclusión que ya habían escrito antes de que yo entrara por la puerta. Su desesperación por pintarme como el problema era de repente más ruidosa que cualquier acusación en la habitación. Junté las manos sobre la mesa y mantuve mi voz firme, controlada. Si me están acusando de algo, entonces nómbrenlo. Denme un ejemplo concreto. Carla se movió incómoda en su asiento, evitando mi mirada. Alicia, la retroalimentación es confidencial. Conveniente, dije. Entonces se supone que debo defenderme contra fantasmas. El abogado se aclaró la garganta, intentando interpretar al mediador neutral. Esto es simplemente el sentimiento colectivo del equipo, señorita Montero. No, lo interrumpí. Esto es la secuela de la reunión de la semana pasada cuando me negué a aprobar el plan de expansión de Sebastián. La mandíbula de Sebastián se tensó. Por primera vez esa mañana, la fachada se resquebrajó. Me incliné hacia adelante. Propusiste abrir 3 nuevas ubicaciones sin investigación demográfica, sin soporte de proveedores y sin modelado financiero. Querías que se aprobara porque tu padre estaba observando y necesitabas una victoria. Los ojos de Carla se dirigieron hacia él, sorprendidos. Como si acabara de revelar un secreto que todos conocían pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Sebastián estalló. Mataste el impulso, Alicia. Nos hiciste ver incompetentes. Ahí está, dije en voz baja. La verdadera razón. Me avergonzaste frente a la junta directiva, disparó de vuelta, con la voz elevándose. Hablé como alguien que ha pasado 12 años protegiendo a esta empresa de decisiones que cuestan dinero en lugar de generarlo, respondí. Mantuve mi mirada fija en él, sin parpadear. Dije la verdad porque era lo responsable. Se burló. ¿Responsable? Estancaste la innovación. Sebastián, dije con calma letal, tu plan habría quemado más de $2 millones antes de que se abriera la primera puerta. Y tú lo sabes. Su rostro se enrojeció. Nunca apoyas mis ideas. Tú traes ideas, repliqué. Pero no estructura, no datos, no evaluaciones de riesgo. Y cuando alguien pide esas cosas, lo llamas negatividad. Carla lo intentó de nuevo, su voz delgada como papel. Simplemente estamos respondiendo a las preocupaciones del equipo, Alicia. No, dije. Están respondiendo a su orgullo herido. El silencio cayó con fuerza. Incluso el abogado desvió la mirada por un momento. Sebastián se inclinó hacia adelante, ojos fríos como hielo. No podemos crecer con alguien que se niega a subir a bordo. Dejé que las palabras se asentaran. El despido no era sobre liderazgo. No era sobre tono o actitud. Era sobre ego. El suyo. Y cuán peligroso se sentía para él cuando alguien mayor, más estable y sin miedo a desafiarlo se negaba a seguir el juego. El abogado finalmente abrió la carpeta delgada con movimientos precisos. Alicia, la empresa está dispuesta a ofrecer 4 semanas de indemnización. Hizo una pausa dramática. A cambio, tocó la página final, aceptas una cláusula de no divulgación. Sin declaraciones públicas, sin discusiones con proveedores o personal, sin mencionar decisiones internas. 4 semanas. Después de 12 años. Carla deslizó un bolígrafo hacia mí como si estuviera entregándome un regalo. Esta es una oferta justa, Alicia. Permite que todos sigan adelante de manera limpia. Empujé el bolígrafo de regreso. No voy a firmar nada que no haya revisado con mi abogado. Sebastián chasqueó la lengua, irritado. Alicia, esto no necesita convertirse en un espectáculo. Solo firma. Toma el paquete y vete. Estamos tratando de darte una salida digna. ¿Una salida digna? Repetí las palabras lentamente, dejando que el absurdo de la frase flotara entre nosotros.
Así es como llaman a despedir a alguien y culparla por su actitud. Su expresión se endureció. Si sale sin firmar, la oferta expira hoy. Está bien, dije con calma. Sobreviviré sin 4 semanas de dinero para comprar mi silencio. Carla parpadeó, desconcertada. Este es el proceso estándar. No, dije en voz baja. Este es su proceso para personas que creen que van a entrar en pánico. Sebastián se reclinó, cruzando los brazos como si se hubiera entregado un veredicto final. Estás haciendo esto más difícil de lo que necesita ser. Me puse de pie, recogiendo la carpeta. Las cosas difíciles no me asustan, Sebastián. Los atajos sí. Murmuró algo por lo bajo. Algo sobre empleados mayores que nunca saben cuándo hacerse a un lado. Pero no le di la satisfacción de reaccionar. Salí de la sala de conferencias con cada paso más pesado que el anterior. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, la adrenalina se drenó, dejando un dolor delgado bajo mis costillas. Para cuando llegué a mi auto, mis manos temblaban. Agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, obligándome a respirar. 12 años de lealtad. 12 años de noches tardías, crisis de último minuto y salvarlos de errores que nunca admitieron haber cometido. Y en el minuto en que me interpuse entre Sebastián y su ego, me volví desechable. Dejé que la carpeta descansara en el asiento del pasajero. La traición dolía más profundo de lo que quería admitir. Pero el dolor no me rompió. Afiló algo en su lugar. Algo firme y que no estaba dispuesto a inclinarse. Ellos esperaban miedo. Lo que obtuvieron fue determinación. Me senté en el asiento del conductor con la carpeta todavía a mi lado, mi pulso latiendo en mis oídos. La ira se había asentado en algo más afilado. Tal vez miedo. O tal vez la realización de que nada sobre los últimos 12 años significaba algo para ellos. Desbloqueé mi teléfono y abrí mis contactos. Docenas de nombres familiares me devolvieron la mirada. Gente que había entrenado. Gente que había defendido. Gente que prometió que siempre me respaldarían. Mi pulgar se movió sobre un nombre, luego otro. Pero no pude obligarme a presionar llamar. No quería lástima. No quería explicarme a personas que ya habían elegido el silencio. Me desplacé hacia abajo hasta que aterricé en un nombre que nunca había necesitado profesionalmente. Marco Navarro. Marco era dueño de Grupo Automotriz Navarro, el rival más grande en el mercado de San Antonio. En cada evento de proveedores, en cada cumbre de la industria, me había hablado con un respeto que nunca tuve que ganar. Una vez, un proveedor bromeó diciendo que Marco estudiaba mis sistemas porque eran los más limpios en todo el centro de Texas. Me había reído, pero nunca lo olvidé. Miré su nombre por un largo momento antes de escribir exactamente 6 palabras. Me despidieron. Trampa total. Alicia. No esperaba una respuesta inmediata. Solo necesitaba a alguien que entendiera las operaciones. Alguien fuera de la burbuja de Cordero. Alguien que no me dijera que me calmara o que me tomara una semana libre. Mi teléfono emitió un pitido casi al instante. Ven ahora. 2 palabras. Sin preguntas. Sin vacilación. Exhalé, una respiración temblorosa que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Encendí el motor antes de que la duda pudiera abrirse paso de regreso. No sabía si esto era inteligente. No sabía si estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Solo sabía una cosa. Quedarme en silencio le permitiría a Sebastián reescribir la historia. Y había terminado de dejar que él decidiera quién era yo. Mientras salía del estacionamiento, el miedo no desapareció. Pero cambió. Hizo espacio para algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Movimiento. Dirección. Una puerta abriéndose justo cuando otra se cerraba detrás de mí. Marco me recibió en el momento en que entré a su oficina. Sin charla trivial. Sin sonrisa forzada. Solo una mirada firme que me dijo que ya sentía que algo estaba mal. Cuéntame todo, dijo. Así que lo hice. La llamada de las 7:15. Las palabras vieja terca. Las acusaciones falsas. La carpeta apresurada. La indemnización de 4 semanas atada a una orden de silencio. La grieta en la voz de Sebastián cuando dijo que yo mataba el impulso. La forma en que 12 años habían sido borrados en 10 minutos. Marco no interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, exhaló lentamente y sacudió la cabeza. Realmente lo hicieron. Realmente te dejaron ir. Querían que me quedara en silencio, dije. El acuerdo de no divulgación lo dejó claro. Se reclinó, ojos estrechándose con una especie de incredulidad divertida. Alicia, esto es un regalo para mí. No para ellos. Parpadeé. ¿Un regalo? He estado tratando de reclutarte durante 2 años, dijo con franqueza.
Los proveedores me dijeron que tus sistemas eran lo único que evitaba que Grupo Cordero colapsara en el caos. Pero eras leal, y yo respetaba eso. Golpeó su escritorio una vez. Tiraron a la única persona que mantenía unida su infraestructura. Su certeza me sorprendió. Marco, acabo de perder mi trabajo hace una hora. Y te estoy ofreciendo uno mejor ahora mismo. Lo miré fijamente. ¿Haciendo qué? Dirigiendo todo, dijo. Directora de operaciones. Autonomía total. Gestionas estrategia, flujo de inventario, cadenas de proveedores a tu manera. Sin innovación forzada. Sin tonterías edadistas. Sin hijos jugando a ser jefe. Mi respiración se cortó. Ese no es un rol pequeño. No, estuvo de acuerdo. Es el correcto. Deslizó un contrato hacia adelante. Simple. Directo. Sin trampa escondida entre las líneas. Si lo quieres, firma. Miré el reloj en su pared. 11:47 de la mañana. 4 horas después de que me dijeran que no me molestara en ir. 4 horas después de ser llamada vieja, rígida y reemplazable. Mi mano no tembló cuando firmé mi nombre. El alivio no se estrelló sobre mí. Se asentó tranquilo, controlado, firme. Por primera vez en años, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No en mi contra. Ya no estaba atrapada bajo mentes pequeñas. No estaba rogando ser comprendida. Estaba entrando en una posición construida para alguien que sabía lo que estaba haciendo. Mi nueva tarjeta de acceso apenas se había enfriado en mi mano cuando llegó la primera llamada. Era Decker, uno de los proveedores de importación de mayor volumen en el centro de Texas. No se molestó con un saludo. Alicia, dime dónde estás ahora. Grupo Automotriz Navarro, dije. Bien, respondió. Estoy terminando con Cordero para el final del día. Decker, no tienes que hacerlo. Sí tengo que hacerlo, me interrumpió. Trabajé contigo, no con ellos. La llamada terminó sin ceremonia. 10 minutos después, llamó otro proveedor. Luego otro. A primera hora de la tarde, 3 clientes que solían exigir mi atención en Cordero habían enviado correos electrónicos directamente a Marco diciendo que querían que sus próximas compras fueran procesadas a través de mí. Uno de ellos ordenaba una renovación de flota cada año. Otro gastaba más de $200,000 anuales en modelos de alta gama. Marco apareció en mi puerta, con las cejas levantadas. Sabes que tienes toda una cadena de proveedores llamando a mi recepción preguntando si realmente estás aquí. No les pedí que lo hicieran, dije. Lo sé, respondió. Por eso es tan valioso. A última hora de la tarde, escuché un golpe en la puerta de mi oficina. Levanté la vista para encontrar a Tania y Luis, 2 de los mejores vendedores de Cordero, parados allí con sus cartas de renuncia todavía en sus manos. Te fuiste, dijo Tania. Y todo se desmoronó. Luis asintió. El inventario es un desastre. Sebastián sigue llamando a proveedores con los que nunca trabajamos. Nadie puede encontrar nada. Le gritó a un técnico junior por preguntar dónde estaban las llaves. Ambos preguntaron si estábamos contratando. Marco los contrató antes de que terminara la hora. Esa noche, abrí una nueva hoja de cálculo en mi computadora portátil. Una columna para clientes que me habían seguido. Una para proveedores. Una para personal. Otra para ingresos estimados desviados de Cordero. No estaba rastreando por despecho. Estaba rastreando la realidad. Prueba de lo que realmente mantenía unida a esa empresa. Cada nombre que escribí hizo que la imagen fuera más clara. Grupo Automotriz Cordero no solo había despedido a una empleada. Habían eliminado la estructura que mantenía su casa en pie. Y las grietas ya se estaban extendiendo. 2 semanas después de mi nuevo rol en Grupo Navarro, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada con una línea de asunto que me detuvo en seco. Consulta privada, solicitud de consultoría temporal. Era de Carla Ruiz, la jefa de recursos humanos de Grupo Cordero. El cuerpo del mensaje era breve. Unas pocas semanas de orientación. Sin declaración pública requerida. Tarifa flexible. Ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho. Solo un intento silencioso de parchear los agujeros que ahora inundaban su barco. No respondí. A la mañana siguiente, comenzaron las llamadas. No directamente a mí. Marco las reenvió con las cejas levantadas. Decker, el proveedor de importación, informó de una confusión inusual en el extremo de Cordero. Un socio financiero mencionó que las proyecciones trimestrales parecían inconsistentes. Un representante del banco dejó un mensaje preguntando si tenía información sobre la caída repentina en los números.
No había trabajado allí en días, pero las consecuencias de expulsarme estaban cayendo más rápido de lo que podían ocultarlas. Esa tarde, mi teléfono celular se iluminó. Sebastián Cordero. Dejé que sonara hasta que casi se detuvo. Luego contesté. Su voz llegó delgada, estirada con tensión. Alicia, gracias por contestar. No respondí. Se aclaró la garganta. Mira, seré honesto. Las cosas han sido desafiantes. Ha habido problemas con los proveedores. Los bancos están haciendo preguntas. El equipo está abrumado. Creo que ambos sabemos que las últimas semanas no han ido bien. Todavía no dije nada. Se apresuró a continuar. Tal vez actuamos demasiado rápido. Tal vez malinterpretamos la situación. Estoy dispuesto a arreglar esto. Regresa. Podemos rehacer tu título. Vicepresidenta senior. O incluso directora ejecutiva. Salario más alto. Control total de las operaciones. Lo que necesites para estabilizar las cosas. Sebastián, dije en voz baja, me despediste frente a un abogado. Me llamaste rígida. Me dijiste que no me molestara en ir. Inhaló bruscamente. Eso fue un error. No, dije. Fue una decisión. Silencio. No puedes pedirme que regrese ahora. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. El teléfono se sentía cálido en mi mano. No de ira. Algo más firme. Algo que ya no temblaba bajo el poder de otra persona. Lo dejé y volví al trabajo. Los días que siguieron se movieron con un ritmo que no había sentido en años. En lugar de esquivar egos y suavizar decisiones imprudentes, estaba construyendo algo limpio. Algo que finalmente tenía sentido. Me senté con Marco y sus jefes de departamento cada mañana, estableciendo la estructura que Cordero siempre había resistido. Primero los datos, les dije. La intuición viene después de los números. No antes. Nadie discutió. Nadie puso los ojos en blanco. Escucharon, hicieron preguntas y realmente anotaron cosas. Reconstruimos la cadena de proveedores desde cero. Decker nos ayudó a optimizar las importaciones. El equipo de detallado ajustó los tiempos de entrega. Nuestro proveedor de piezas comenzó a ofrecer mejores términos porque, como él lo expresó, realmente rastrean lo que ordenan. Entrené a los nuevos empleados yo misma. Tania y Luis absorbieron todo más rápido de lo que esperaba. Esto tiene sentido, dijo Tania una tarde mientras revisaba el flujo de trabajo. Es como si hubieras eliminado el caos. El caos nunca fue necesario, respondí. Para el final del segundo mes, lancé un programa de lealtad diseñado para compradores de lujo recurrentes, controles trimestrales, acceso temprano a modelos especiales, evaluaciones de intercambio preaprobadas. El equipo dudó al principio, inseguros de si los clientes responderían. Luego, la primera lista de pedidos llegó tan rápido que Marco entró en mi oficina riendo. 30%, dijo, sosteniendo la hoja de ingresos. Estamos un 30% arriba en 90 días. Asentí, sintiendo algo cálido asentarse en mi pecho. No orgullo. No venganza. Solo la satisfacción tranquila del trabajo bien hecho. A principios de la primavera, llegó una invitación a mi escritorio. La Cumbre de Liderazgo Automotriz de San Antonio quería que hablara sobre reestructuración operacional. Acepté. La sala estaba llena cuando subí al escenario. Gerentes, propietarios, analistas, rostros que había visto durante años. Algunos de empresas que alguna vez me habían despreciado. Algunos que solo habían escuchado rumores. No usé diapositivas. Hablé desde la verdad. Cuando una mujer en operaciones se resiste, dije, se la llama rígida. Difícil. Anticuada. Pero la verdad es más simple. A veces somos las únicas que protegemos un negocio de personas que no entienden cómo funciona. La sala se quedó en silencio. Un tipo diferente de silencio. Escuchando, no juzgando. Me despidieron por decir no a un plan que habría costado $2 millones sin ninguna garantía de retorno. Y la persona que me despidió lo llamó, matar el impulso. Algunas cabezas asintieron. Pero aquí está la verdad. Las empresas no crecen con impulso. Crecen con estructura. Y cuando confundes las dos cosas, no solo fallas. Caes. Después de que terminó la sesión, las mujeres hicieron fila para hablar. Pero una se quedó atrás después de que el resto se fue. No podía tener más de 24 años. Sostenía su distintivo de conferencia entre los dedos como si pesara algo. Me llaman difícil de trabajar, dijo suavemente, porque hago preguntas. Busqué en mi bolso y saqué una tarjeta. Entonces sigue preguntando, le dije. Mantente terca por las cosas correctas.
Sus hombros se relajaron y deslizó la tarjeta en su bolsillo como si fuera algo que valía la pena proteger. Una notificación vibró en mi teléfono mientras caminaba detrás del escenario. Era una alerta de noticias de la industria. El titular era contundente. Grupo Automotriz Cordero cierra 2 ubicaciones mientras la junta directiva remueve a Sebastián Cordero del liderazgo. Una segunda alerta siguió. Bancos congelando crédito de expansión, citando inestabilidad operativa. Los proveedores también fueron citados en el artículo, diciendo que preferían equipos que entendieran los sistemas de Alicia Serrano. La voz de Marco resonó detrás de mí. Construiste algo que intentaron negar. Y ahora todos lo ven. Cerré la notificación y dejé que el momento se asentara. Sebastián había tratado de asustarme para que me callara. Había tratado de reducirme a una caricatura para poder sentirse más grande. Pero fueron sus propias decisiones, su orgullo, sus atajos, las que lo convirtieron en la advertencia. Volví al piso de la conferencia, rodeada de mujeres que estaban listas para liderar. Y me moví hacia ellas sin mirar atrás. Un año después de aquella mañana, me paré frente a un espejo en el camerino de la cumbre de mujeres en liderazgo automotriz. Mi reflejo me devolvió la mirada. El mismo cabello gris. Los mismos ojos que una vez habían sostenido lágrimas en un estacionamiento vacío. Pero algo había cambiado. No era más suave. No era más amable. Era más yo. Salí al escenario ante una multitud de más de 300 mujeres. Veteranas de concesionarios. Gerentes jóvenes apenas salidas de la universidad. Todas esperando una historia que ya conocían en fragmentos. Esta vez, no me contuve. Les conté sobre la llamada. Sobre las palabras vieja terca. Sobre la carpeta preparada y la orden de silencio. Sobre cómo rechazar un plan imprudente me convirtió en el problema. Y les conté la parte que una vez mantuve en silencio. Me llamaron terca, dije. Difícil de trabajar. Anticuada. Negativa. Todo porque me negué a aprobar decisiones que habrían destruido el negocio. Si eso es terquedad, entonces estoy orgullosa de ello. El aplauso fue cálido, no ensordecedor. Pero fue real. Después de la sesión, las mujeres hicieron fila. Gerentes que habían sido despedidas. Analistas que habían sido silenciadas. Jóvenes que acababan de comenzar y ya sentían el peso de no ser escuchadas. Les di a cada una mi tarjeta. Y a cada una le dije lo mismo. No dejes que nadie te haga sentir que defenderte es un defecto. Cuando la sala finalmente se vació, revisé mi teléfono una última vez. Otra alerta de noticias. Grupo Automotriz Cordero vende activos restantes a inversionistas externos. Familia Cordero se retira de la industria. Cerré el teléfono. No sentí triunfo. No sentí venganza. Solo sentí lo que siempre había sabido. Que las estructuras importan. Que la experiencia importa. Que decir la verdad, incluso cuando es incómodo, siempre importa más que proteger el ego de alguien. Salí del lugar de la conferencia hacia el sol de la tarde. El aire era cálido. El cielo estaba despejado. Y por primera vez en más de una década, caminé sin el peso de salvar a alguien más de sí mismos. Solo yo. Moviéndome hacia adelante. Libre.